Universidad Técnica de Ambato, Ciencias Humanas y de la Educación, Psicología Industrial, tema Escuela Estructuralista. Principales exponentes: Wilhelm Wundt, Fichtner, Weber. Objeto: la conciencia y los fenómenos mentales. Método: experimental e introspección. Lugar: Alemania y Estados Unidos. Año: 1879. Importancia: se llama también conciencialismo o psicología experimental. Es la primera escuela psicológica. El factor únicamente del proceso mental es la percepción, asimilación. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en la localidad de Neckarau, Alemania. Su padre era pastor luterano y su familia. Se considera el padre del estructuralismo. Durante muchos años, el único compañero de Wundt fue un niño retardado. Wundt fue deficiente en su actividad académica y hasta se le aconsejó que abandonara los estudios formales. Se matriculó en la Universidad de Turín como estudiante de premedicina. Después de un año se cambió a la Universidad de Heidelberg, donde se graduó en 1855. Durante su instancia en Heidelberg, trabajó con el químico orgánico Robert Bunsen. Juntos investigaron los efectos de la ingestión restringida de la sal en la composición del orina. Sus resultados fueron publicados en 1835. Es un movimiento que se ha desarrollado principalmente en Europa. Tiene como modelo las ciencias exactas y aplica las estructuras lógicas y matemáticas al análisis del pensamiento y del comportamiento humano. El estructuralismo se desarrolló específicamente en el terreno de las ciencias humanas y sociales. El estructuralismo es una corriente muy diferenciada y sus representantes no siempre están de acuerdo en la definición de la estructura. Piaget: una estructura es un sistema de transformaciones y que enriquece a través del propio juego de sus transformaciones. Una estructura implica los tres caracteres de totalidad, transformación y autorregulación. El análisis estructuralista no se interesa por los influjos causales ni por los condicionamientos históricos, geográficos, etc. Propone más bien un estudio sincrónico de la realidad. El estructuralismo reconoce como precursores a Husserl, Freud, Marx y el estructuralismo lingüístico de Jacobson, Trubetskowski, etc. El estructuralismo ha ejercido una gran influencia en las más diversas disciplinas: Strauss, etnología; Piaget, psicología y pedagogía; Lacan, psicoanálisis; Althusser, análisis marxista; Barthes, crítica literaria; Foucault, terreno filosófico. Orígenes del estructuralismo. Edward Titchener llevó las ideas de Wundt a Estados Unidos y las llamó estructuralismo. Así trató de analizar las estructuras de la vida mental en razón de elementos básicos. La experiencia no se puede analizar como un compuesto químico, ¿o sí? Tal vez no, pero los estructuralistas lo intentaron usando principalmente la introspección. Dificultades de la escuela. La introspección no fue un buen camino para responder muchas preguntas. ¿Por qué? Porque aún así las observaciones fueron muy sistemáticas. Lo estructuralista aún desistía. La introspección se sigue empleando como fuente de discernimiento en los estudios de hipnosis, resolución de otros problemas, entre otros. De acuerdo con Wundt, los psicólogos no estudian el mundo exterior, estudian los procesos psicológicos mediante los cuales el ser humano experimenta y observa el mundo exterior. Mientras que los físicos tienen sus instrumentos, la herramienta de los psicólogos es la autoobservación experimental o introspección. La introspección de Wundt era un proceso rígidamente controlado.
y no se limitaba a la elaboración de autorreportes. Wundt y sus estudiantes identificaron dos elementos básicos de la vida mental: sensaciones y sentimientos. Para Wundt, las sensaciones y los sentimientos no eran solamente elementos que chocan e interactúan, al igual que John Stuart Mill adoptó un modelo de la mente hacia el énfasis en los principios químicos y no en los mecánicos. Para Wundt, la mente es una fuerza creativa, dinámica, volitiva. Nunca podría ser entendida mediante la simple identificación de sus elementos. Posteriormente llamado estructuralista, Wundt llamó inicialmente así psicología voluntarista. Finalmente, esta escuela analiza los estados mentales del ser humano, valiéndose del método introspectivo y además auxiliado del método experimental. Gracias.